Bien, un saludo para cada uno de los que pues están viendo nuestro contenido. Saludo muy especial y pues vaya un abrazo para ustedes, todos nuestros seguidores. Y qué bueno sería que ustedes aprendan a compartir, darle me gusta, hacer un comentario a a este contenido que estamos generando. ¿Listo? Vamos a ver algo muy importante y quiero que ustedes desde allí aprendan a tener una mente abierta. ¿Listo? Porque a través de ello pues nos puede llegar una enseñanza más, aparte de lo que están aprendiendo o lo que se está viendo aquí. Ustedes pueden adquirir una enseñanza más a través de estos textos, que es lo que estamos viendo de la parte de Génesis 1.1 y pues hemos aprendido que Dios tiene unos principios allí y unos valores que nos quiere enseñar y nos quiere transmitir. Y hoy vamos a mirar el versículo 9 que aquí vamos a seleccionarlo, el versículo 9 y vamos a mirar qué es lo que dice el versículo 9. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca y eso fue lo que sucedió. Entonces estamos diciendo que Dios nos enseña a hablar, nos enseña a decir las cosas. Entonces debemos de aprender a decir las cosas positivamente, ¿sí? Y aprender a no ser negativos, sino más bien a ser positivos, tanto en nuestro decir, en nuestro hablar, como en nuestro actuar, porque es que es lo que vemos desde este principio, es lo que vemos en Dios, que Dios, aunque ve una tierra que está vacía, aunque ve una tierra que está desordenada, aunque ve una tierra, aunque ve unas tinieblas, no lo vemos, no vemos a un Dios quejándose, no vemos a un Dios que está ahí como hablando negativamente, como que pereza este desorden, como que pereza este vacío, tan, uy, no, tan estresante, estas tinieblas, uy, no, que maluco esta oscuridad, es que ni siquiera una linterna, ni siquiera una luz para alumbrar aquí, nada. No encontramos a Dios hablando de esta forma, más bien encontramos a un Dios siempre diciendo y siempre actuando positivamente, que es lo que se debe de hacer en los hogares, en el caso tal de las familias o en el caso tal de las parejas. Entonces se debe siempre de buscar una solución, porque es que encontramos un Dios que está frente a unos problemas grandes, unos problemas, digámoslo así, graves, como es un desorden, ¿sí? Como es un vacío y como son unas tinieblas. Pero ¿qué hizo con ellas? ¿Qué es lo que Dios hace frente a esto? Encontramos de que Dios en ese vacío pues lo llena, en ese desorden pues comienza a ordenar y en esas tinieblas lo que empieza es a separar, ¿sí? A separar y a crear una luz para que alumbre en medio de esta oscuridad. Entonces, si ven cómo Dios empieza a actuar de una forma muy positiva, cómo Dios empieza a hablar positivamente. Entonces, que es muy importante que el ser humano aprenda esto, que es muy importante que los hijos aprendan esto, ¿ok? Entonces, tenemos un ejemplo muy maravilloso de este Dios. ¿Listo? Y que Dios en medio de unas tinieblas tuvo un movimiento, siempre se movía, no dijo, uy, no, en medio de esta oscuridad, pues ¿quién se va a mover? No, Dios en medio de esas tinieblas se movía. Dice la Biblia que Él se movía y es lo que el ser humano debe de aprender a hacer. Entonces, este versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Entonces, Dios dijo. Entonces, si ven, ahí está el decir, el aprender a decir las cosas, el aprender a dialogar en las cosas. Que ese diálogo que haya entre la pareja, entre el cónyuge, entre mi amigo, que sea positivo, ¿sí? Que no sea un diálogo que vaya a generar violencia, que vaya a generar algún disgusto, que esa palabra que yo le vaya a decir a la persona no vaya a crear algo pues pesadito allí en el ambiente, ¿listo? Sino que hay que aprender
a decir las cosas. Entonces es muy importante que nosotros antes de hablar digamos, bueno, ¿será que esto que voy a hablar va a generar algo positivo? ¿Va a ayudar a alguien? Entonces es muy importante, ¿listo? Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Entonces miren allí que encontramos un Dios que aquí está juntando algo. Encontramos un Dios que en otra parte estaba separando, pero aquí en esta parte está juntando. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en algunos momentos debemos de aprender a separar las cosas, y en algo otros momentos debemos de aprender a juntarlos. ¿Listo? Entonces debemos de aprender a juntar las cosas. Es por ejemplo el agua y el aceite. No, eso no combinan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Encontramos un Dios que está separando allí las aguas con las aguas, ¿sí? Y el lugar seco lo separa en otro lugar seco. Y es lo que debemos de aprender de este Dios. Si ponemos un ejemplo de cómo se ha construido las ciudades, los barrios y todo lo que hay hasta el momento, pues alguien en un momento vio un lote vacío, un lugar solo allí y dijo, uy, qué bueno un edificio en este lugar. Quizás en ese momento no había el dinero, pero ya había un pensamiento positivo, un pensamiento que estaba allí generando algo positivo. Aunque no lo hubiera el dinero, pues obviamente eso daba pie para más adelante conseguir el dinero y poseer el lugar y empezar a edificar, y sucesivamente así fue como todo se ha construido, los aviones que hay hoy en día, los barcos, las motos, los automóviles, y vienen muchas otras cosas más. Ustedes saben que hoy en día se está creando lo que es los androides con inteligencia artificial y una cantidad de cosas. Entonces, nosotros debemos de aprender a ser positivos, a crear y a ser muy positivos en todo siempre, porque Dios no nos dio un ejemplo de ser negativos, Dios nos dio un ejemplo de ser siempre positivos. Entonces, aquí los dejo con esta bendición de texto, de versículo. Entonces ahí vamos avanzando, deseándole bendiciones, éxitos y abrazos a cada uno. No se les olviden, compartan, denle me gusta y comenten algo que allí les genere alguna inquietud. Coméntenlo.